Desde el punto de vista forrajero, si lo miramos a nivel del país, el informe de seguimiento forrajero satelital nos dice que hay varias zonas que tienen déficit o continúan con el déficit hídrico. Es así que en el área del basalto, particularmente en el suroeste del departamento de Paysandú, este déficit hídrico se manifiesta en su máxima expresión. Lo mismo sucede en el este del país, sobre todo en el departamento de 33 y parte de Cerro Largo, y también acontece algo similar en el litoral oeste, fundamentalmente los departamentos de Soriano y Colonia, y se sabe que hay muchos cultivos que están sufriendo dicho déficit hídrico. Ahora, mirándolo a una escala más pequeña, también en las diferentes zonas agroecológicas se ve que hay una gran variación en cuanto a las lluvias ocurridas y por lo tanto eso se traduce que hay establecimientos que aún habiendo ajustado la carga, hay muy poca disponibilidad de forraje. En la zona que más conozco, en la zona de Basalto y en la zona de Paysandú, hay lugares que ya hace casi un año que tienen tasas de crecimiento por debajo de lo normal y cuando hablamos de suelos superficiales ya podemos augurar que esas zonas o esos establecimientos van a estar entrando al invierno con muy poco pasto. Se sabe que el desempeño animal en el invierno depende fundamentalmente con la altura del pasto que entremos. Entonces, hoy debemos maximizar el hecho de tomar alguna medida que nos permita paliar dicha situación. Es así que en estas épocas se comienzan a hacer las ecografías o los tactos y tenemos la oportunidad de ajustar la carga sabiendo que en el invierno el pasto crece muy poco o prácticamente no lo hace. Y ni que hablar la realización de los destetes. Normalmente los destetes se hacen en el otoño y bueno, poder adelantar esos destetes de tal manera disminuir los requerimientos de la vaca de cría, entendemos que es bastante importante. Ahora bien, hay establecimientos que tienen pasto, que han generado pasto, y de llover tenemos la oportunidad de poder generar en parte del establecimiento o de otra manera en algunos potreros, poder generar ese pasto que lo vamos a precisar en el otoño. Generarlo en el otoño para utilizarlo en el invierno. Ahora, para eso precisamos que llueva. En algunos lugares está lloviendo bastante bien y en otros no tanto, pero debemos de hacer el intento de poder generar pasto y así transferirlo del otoño al invierno. Esas son las medidas cruciales que de alguna manera u otra tenemos que estar pensando, sobre todo en aquellas situaciones que son críticas desde el punto de vista de la altura o disponibilidad de forraje. Pensando en diferir forraje, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener la carga ajustada. ¿Tá? ¿Eso qué quiere decir? Y bueno, quiere decir que en definitiva no tenemos que tener muchos animales, tenemos que tener la carga que en definitiva ese campo puede soportar en condiciones normales para así poder cerrar un potrero, excluir ese potrero del pastoreo y eso significa poner más ganado en el resto del área. ¿Tá? Muchas veces eso viene condicionado porque si hubo una seca o un déficit hídrico severo, eso prácticamente no se puede hacer. Ahora, de llover sí se puede hacer porque mejoran las condiciones de crecimiento de todo el tapiz y nos permite mantener el ganado en el resto del campo. Ahora bien, es importante la elección del potrero, es decir, tiene que ser un potrero profundo, que tenga potencial, que tenga buen crecimiento de invierno, es decir, que en la primavera se observe que hay especies de invierno como las flechillas, de las cuales hay flechillas buenas y flechillas no tan buenas, es importante tener eso en cuenta. La otra cosa es acondicionar el campo y se acondiciona en los casos que haya pasto. Cuando venimos de un déficit hídrico es como que el campo ya queda acondicionado y no hay que hacerle prácticamente nada. Y lo otro es dejarlo cerrado un tiempo prudencial. En general se supone que cierres de marzo, abril y mayo pueden
generar alturas suficientes de pasto del orden de 7-8 centímetros, es decir, un pasto que no pierde mucha calidad y que puede ser utilizado en los meses de junio, julio y agosto de una manera que nos permita racionar el forraje que generamos para categorías prioritarias, no para todo el ganado, para algunas categorías prioritarias. Es decir, que cerrando en el orden del 10% del campo, es decir, que si un campo tiene 100 hectáreas, cerrando 10, nos permitiría atender las prioridades de esas categorías que son importantes para cada producto.